Hola amigos, en el video anterior vimos la reparación de un televisor de 32 pulgadas que tenía dañados los LEDs. Le mostré solamente una alternativa para quitar y volver a instalar el display sin usar la cinta indicada para este trabajo. Este procedimiento es solo como alternativa para cuando no se puede comprar o conseguir esa cinta, ¿ok? Y quedó pendiente el video sobre cómo se cambiaron los LEDs, ya que las tiras LED que lleva este modelo de televisor no las encontré a la venta originales o iguales. ¿Ok? Bueno, les daré otra vez una alternativa más para su reparación, pero quiero que quede claro algo. Yo no estoy recomendando que ustedes realicen estos procedimientos, mucho menos a los colegas técnicos que lo hagan con sus trabajos. Yo solo les doy a conocer la información de cómo se puede resolver, tratando siempre de que sea de la mejor manera posible. Y sé que puede ser de utilidad para personas que viven en localidades o países donde no pueden adquirir estos repuestos por internet, o es difícil por ubicarse lejos de las grandes ciudades. Además, que la intención del canal es no dejar un televisor sin que se pueda reparar, pues queda inservible solo por no poder comprar o conseguir las partes originales. Bueno, dicho lo anterior, ahora en este video veremos cómo reemplazamos los LEDs de ese modelo en específico, que trae dos tiras de LEDs con 6 LEDs cada una, y estos LEDs son para 6 voltios. Hay varias formas de hacerlo. Si no hay iguales, se pueden instalar otras con la misma cantidad de LEDs del mismo voltaje, aunque no coincidan en su distribución, pero se pudo resolver con dos tiras LED de 3 voltios. Vamos a comenzar. Muy bien, se trata de un televisor marca Sansui. Aquí tenemos el número de modelo. Este televisor presenta pantalla oscura. Alumbramos con la lámpara del teléfono celular y vimos que sí se podía distinguir la imagen al fondo. En el video pasado vimos cómo instalar el display, pero ahorita nos vamos a enfocar en el cambio de LEDs. Usa dos tiras de 6 LEDs cada uno a 6 voltios y no encontré los repuestos originales. Entonces vamos a analizar estas regletas. Ese es el número de identificación. Por acá tiene otro número, ahí se los muestro para que los tomen en cuenta. Si pueden observar aquí, el conector tiene dos cables negros y dos cables rojos, y vemos que estos cables están conectados, uno a una regleta y el otro a la que va en la parte de arriba, así que están conectados en paralelo. Si tenemos que son 6 LEDs de 6 volts aproximadamente, 6 por 6, 36 voltios, entre 36 y 38 voltios sería en total. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es adaptar otras tiras LED que encontré de 6 LEDs cada tira, pero de 3 voltios, y los vamos a conectar en serie. Si pueden observar, aquí tienen aproximadamente la misma medida de largo. Ahorita les voy a mostrar el número de identificación de estos LEDs que son utilizados en esta ocasión para la reparación. Muy bien, ahí comparamos y es muy poca la diferencia en la distribución de los LEDs. Aquí en la parte de abajo, donde van los tornillos en la lámina, quedan unas protuberancias que podemos emparejar usando una lima, y ya con eso quedará completamente plano y se podrán adaptar bien en esta lámina. Aquí vamos a cortar los cables que van a un conector y vamos a dejar solamente estos que conectaremos el rojo
al positivo de una tira y el negro al negativo de la otra, de esta manera. El rojo ahí, el negro en este punto negativo de la otra tira, y después colocaremos un cable entre positivo y negativo, es para cerrar el circuito, y quedarían conectados en serie. Los otros dos cables no se van a utilizar, se deben aislar, y así va a quedar la conexión. Si hacemos el cálculo, va a resultar el voltaje aproximado que tendría con las dos tiras de 6 voltios en paralelo. Lo que haremos primero es probar antes de instalarlas. Aquí pueden ver que se realizaron las pruebas. Se procede a encender el televisor y ahí, como pueden ver, ya están los LEDs encendidos. Ok, vamos a tomar la lectura del voltaje con las tiras LED encendidas. Primero tomaremos la lectura en standby. No tenemos las tiras originales como para poder hacer una comparación, pero el resultado va a ser muy aproximado. En standby tiene 16.9 y al encenderlas tenemos una lectura de 40 voltios. Con los LEDs originales se tomaría en cuenta solamente 6, ya que están en paralelo, y se multiplicaría 6 por 6, 36, entre 36 y 38 voltios sería la lectura. Así que no hay mucha diferencia. Aquí ya los tenemos instalados. Yo utilizo un pegamento epóxico, ya se los he mostrado en otras ocasiones, y queda dando muy buenos resultados. Muy bien, ahora vamos a proceder a presentar la lámina donde están los agujeritos que van donde van los LEDs, y hay unas pequeñas diferencias. Eso no tendremos ningún problema en acoplarlos. Yo uso una navaja y simplemente hago los cortes cuadrados, no es necesario que sean circulares. Aquí, como estoy ocupando una mano para poder hacer las tomas, se me dificulta un poco, pero se puede hacer con cuidado para no dañar las pistas de la regleta LED o causarles un daño en el difusor. Ok, ahí ya está instalada la lámina y aquí tenemos los resultados. La instalación se realizó con éxito. El video se publica después de 4 semanas de estar monitoreando el funcionamiento del televisor, y esta modificación se puede hacer solamente en este modelo o en modelos que tengan también la conexión de las tiras LED en paralelo para poder usar tiras de 3 voltios. Eso es todo en este video, amigos. Hasta la próxima. Espero sus comentarios.